Buenas noches. Creo que ya están conectados, son varias personas, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, tenemos alrededor de 30 minutos para este webinar, vamos a comenzarlo. Al final del webinar tendremos una breve sección de preguntas y respuestas, y digo breve porque no tenemos mucho tiempo, son 30 minutos y es un tema bastante extenso, como lo es el contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano y su relevancia en el derecho civil moderno. Hasta aquí todo bien, creo que todos me escuchan. No sé si estén viendo y escuchando bien el audio. Ok, perfecto. Bueno, comenzamos. Eh, pues buenas noches, soy Miguel Ángel Valverde. Estamos empezando este webinar en Derecho Romano. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que es una materia fundamental en lo que es el derecho moderno y base del derecho moderno, pero es muy extenso. Vamos a tocar brevemente varios temas, entonces vamos a explorar un tema fundamental, tanto el derecho antiguo como el derecho moderno, cuál es el contrato como fuente de obligaciones. Este tema no solo es esencial para comprender el funcionamiento de los sistemas jurídicos actuales, sino que también nos permite apreciar la profundidad y la evolución del pensamiento jurídico a lo largo de la historia. El derecho romano, en el derecho romano, el contrato fue reconocido como una de las principales fuentes de obligaciones debido a su capacidad para establecer acuerdos claros y vinculantes entre las partes. Este reconocimiento se basaba en principios como el consensualismo, la autonomía de voluntad, que permitían a los individuos regular sus relaciones privadas de manera eficaz y predecible. Durante este webinar abordaremos los siguientes puntos claves. Número uno, ¿por qué el contrato se consideró como fuente de obligación en el derecho romano? Exploraremos las razones históricas jurídicas que llevaron a los romanos a darle tanta importancia al contrato como fuente de obligaciones. Veremos también la relación de las obligaciones en el contrato con las cosas muebles e inmuebles. Al igual, analizaremos cómo los contratos regulaban las transacciones de bienes muebles e inmuebles y cómo estos conceptos siguen siendo relevantes al día de hoy. Revisaremos también lo que es la relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles. Veremos cómo los contratos permitían a las partes ejercer sus acciones legales para hacer cumplir sus acuerdos, garantizando así la seguridad jurídica y sobre todo la justicia. Al final de este webinar, habremos trazado un recorrido desde la Roma antigua hasta nuestros días, destacando la influencia duradera del derecho romano en la estructura y funcionamiento del derecho civil moderno. Esta exploración no solo nos ayudará a comprender mejor nuestro sistema jurídico actual, sino que también nos mostrará cómo los principios desarrollados hace siglos siguen siendo relevantes y aplicables al día de hoy. Gracias por unirse a nosotros en esta fascinante jornada a través del tiempo y el derecho. Comenzamos con el contrato. El contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano. Ahora tocaremos brevemente el contexto histórico de la descripción del derecho romano y su evolución. El derecho romano es una de las tradiciones jurídicas más influyentes en la historia del derecho. Su desarrollo abarca un extenso periodo que comienza con la fundación de Roma en el año 753 a.C. Se extiende hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y más allá, hasta la consideración del Corpus Iuris Civilis bajo el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Comenzamos con el periodo arcaico. El periodo arcaico data del 753 al 449 a.C. En sus inicios, el derecho romano se basó en las costumbres y en las tradiciones de la sociedad romana, conocidas como mores moirum. La ley de las 7 tablas, perdón, la ley de las 12 tablas
que fue en el 449 a.C., marcó el primer intento de codificación, proporcionando una base escrita para la resolución de las disputas y estableciendo principios legales fundamentales. Seguiremos con el periodo preclásico, que fue del 449 al 27 después de Cristo. Durante este periodo, la jurisprudencia comenzó a desarrollarse en el ius honorarium. Emergió como un cuerpo de derecho creado por los magistrados a través de sus edictos, complementado y adaptado en el ilius civile. Seguimos con el periodo clásico, y el periodo clásico data del 27 al 284 después de Cristo. Este fue el apogeo del derecho romano, caracterizado por una alta perfección técnica y una sistematización del pensamiento jurídico. Se distinguieron conceptos como el ilius gentium, que es el derecho aplicable a todos, incluidos a los extranjeros, y el ilius naturale, que son principios universales de justicia. Seguimos con el periodo postclásico, que data del 284 al 527 después de Cristo. En esta etapa, la influencia del derecho oriental y las compilaciones de las leyes aumentaron. El Codex Theodosianus, que es del 438 después de Cristo, fue una recopilación significativa de dicha legislación. Es seguido por una de las partes más importantes de todo lo que es el derecho romano, que es el periodo justiniano, que es del 527 al 565 después de Cristo. El emperador Justiniano codificó el derecho romano en el Corpus Lirius Civilis. Es una obra monumental que sistematizó todo el derecho romano existente y sentó las bases para el derecho medieval y moderno. Ahora pasaremos a la importancia del derecho romano como base de los sistemas jurídicos contemporáneos. El derecho romano ha dejado una huella indeleble e innegable en los sistemas jurídicos contemporáneos, especialmente en aquellos que siguen la tradición del derecho civil. Su influencia se manifiesta en varios aspectos claves. En primer lugar, la codificación y sistematización del Corpus Lirius Civilis de Justiniano sirvió como modelo para muchas codificaciones modernas, proporcionando una estructura lógica y coherente a lo que ha sido adoptado en sistemas jurídicos de todo el mundo. Al igual, los principios jurídicos fundamentales son conceptos como la buena fe, la equidad, la responsabilidad contractual, que son principios derivados del derecho romano que siguen siendo fundamentales en el derecho moderno. También derecho de obligaciones, que es la distinción entre diferentes tipos de obligaciones y contratos en el derecho romano y que ha influido directamente en la forma en que se estructuran las obligaciones contractuales en los sistemas jurídicos actuales. Seguiremos con la educación jurídica. El estudio del derecho romano ha sido parte integral de la formación de juristas en muchos países, asegurando que los principios romanos continúen informando y guiando la interpretación y la aplicación de la ley. Ahora pasaremos a la definición del contrato en el derecho romano. En el derecho romano, un contrato se definía como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que generan obligaciones jurídicas. Esta definición subraya la importancia del conocimiento mutuo para la creación de derechos y deberes entre partes involucradas. Los tipos principales de contratos en el derecho romano son el contrato verbal o verbis, que son acuerdos que se perfeccionan mediante el uso de la palabra y específicas formas pronunciadas por ambas partes. Por ejemplo, que es el primero, que es la stipulatio, que es una promesa formal donde una persona pregunta y la otra responde afirmativamente, creando en ese momento una obligación jurídica. Las características de este requiere la presencia, obviamente, de ambas partes
y el uso de la forma verbal específica. Por ejemplo, se puede utilizar tu terreno para que pasten mis vacas y la persona, la prestataria, tiene que responder, y en ese caso sería positivo o negativa. Siendo caso positivo, ya se hace un vínculo legal. Los contratos literales, que son los literis. La definición son los acuerdos que se formalizan por escrito, especialmente a través de documentos reconocidos legalmente. Por ejemplo, la expensilatio, que es un tipo de contrato que implica la anotación de una deuda en un libro de cuentas, un libro notarial, por así decirlo. Las características son la obligación que se crea a través de la escritura y es reconocida por ambas partes. Los contratos reales, también conocidos como que la definición son aquellos que se perfeccionan mediante la entrega de una cosa. Por ejemplo, el mutuum. El mutuum es un préstamo de dinero o de un bien tangible, y el comodatum es un préstamo de uso. Las características es la entrega de las cosas, son esenciales para la formalización del contrato. Eh, en ese momento, cuando yo entrego una cosa y el otro la recibe, él me paga, entonces ya se hace el contrato. Los contratos consensuales son acuerdos que se perfeccionan simplemente por el consentimiento mutuo de las partes. No hay necesidad de formalidades adicionales, por ejemplo, una compraventa de un arrendamiento, no sé, son basados en acuerdos de voluntades sin necesidad de formalidades verbales o escritas o la entrega de cosas. Estos tipos de contrato en el derecho romano reflejan la evolución y la sofisticación de su sistema jurídico, permitiendo ampliamente eh, una variedad de acuerdos legales adaptados a diferentes necesidades y situaciones. Seguimos ahora con las razones por las cuales el contrato se consideró como una fuente de obligaciones. Pasaremos a la relación de las obligaciones y el contrato con lo que son las cosas muebles e inmuebles. La definición y la diferenciación de las cosas muebles e inmuebles en derecho romano serían que las cosas muebles son estos bienes que pueden ser trasladados de un lugar al otro sin alterar su naturaleza. Ejemplo, animales, objetos personales, cualquier tipo de objeto per se, ropa, herramienta. Las características de los bienes muebles son la movilidad. Estos pueden ser movidos o transportados fácilmente, desplazados de un lugar a otro, y tienen que ser independencia. Su traslado no modifica la esencia ni su valor intrínseco. El uso generalmente es en la vida cotidiana, pueden ser cambiados de ubicación según las necesidades del propietario. Las cosas inmuebles, por otra parte, son bienes que no pueden ser trasladados sin modificar su esencia o su estructura. Ejemplos: terrenos, edificios, casas, parcelas de tierra. Y las características son la fijación. Los bienes inmuebles están fijos en un lugar específico y su traslado implicaría una alteración significativa de su estructura o de su naturaleza. Y también su pertenencia, que es la pertenencia, su ubicación y existencia, están íntimamente ligadas al suelo o a la tierra que se encuentran. Una casa, por ejemplo, está ligada a la tierra porque está asentada en la tierra. Una parcela, bueno, es parte de la tierra y se está tomando como parte de la compraventa o de un préstamo. Su valor a menudo está relacionado con la ubicación y el lugar donde se encuentran. En el derecho romano, la diferencia entre las cosas muebles e inmuebles era crucial para determinar las cosas que podían ser objetos de contrato de compraventa, préstamos, acuerdos y otros. Mientras que las cosas inmuebles requerían procedimientos muchísimo más formales y complejos debido a la naturaleza fija y la importancia económica y social eh, de los mismos. Es decir, un bien inmueble era mucho más importante porque era también considerado como un patrimonio, algo que se puede heredar. Veremos ahora las obligaciones relacionadas con las cosas muebles en el derecho romano. La compraventa de bienes muebles.
Un bien mueble es una compraventa, es un contrato consensual en donde dos partes, comprador y vendedor, acuerdan un intercambio de un bien mueble por un precio determinado. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagar el precio acordado. ¿Cuál es la obligación del vendedor? Entregar el bien mueble en las condiciones y tiempos pactados. Características. La consensualidad. Se realiza con un simple acuerdo de voluntades entre las dos partes. La transferencia de propiedad. En la transferencia de propiedad es la propiedad del bien inmueble se transfiere al comprador una vez que se cumple la entrega y el pago. Entonces, al momento que yo entrego el bien mueble y se me hace el pago, ya la parte que es dueña ya pasa a ser de mi parte a la parte del comprador. Ejemplo, en esos tiempos era una vaca, una carroza, etcétera. Por otra parte, hay otro, la otra parte de esto es un préstamo, pero en comodato, que era un comodatum, que era más un préstamo para uso. La definición de un contrato real donde una parte, o sea, el prestamista, entrega una cosa mueble a otra, que es el prestatario, para su uso gratuito. La obligación de devolverla después de un periodo determinado es el contrato de comodato. Las obligaciones es entregar el bien en condiciones adecuadas para su uso y las obligaciones del prestatario es regresarlo con el desgaste normal por el uso adecuado de la misma cosa. Las características son, no implica renta por el uso del bien, la finalidad específica para ser usado, pues los fines determinados en el acuerdo. O sea, no te lo presto para que traslades esto de tu casa a mi casa o del rancho al otro rancho, y ese es el acuerdo. La responsabilidad del prestatario es responder por cualquier daño o pérdida del bien durante el periodo del préstamo. Ejemplo, el préstamo es una herramienta para realizar una reparación. Estas obligaciones son relacionadas con cosas muebles que eran fundamentales para el derecho romano. Ahora veremos y pasaremos a las obligaciones relacionadas con las cosas inmuebles en el derecho romano. El arrendamiento de inmuebles. Por definición, un contrato consensual donde el arrendador, que es el propietario, se compromete a ceder el uso y el disfrute de un inmueble al arrendatario, o sea, el inquilino, a cambio de un pago de una renta. Las obligaciones del arrendador es la entrega del inmueble en condiciones aptas para el uso acordado y garantizar el uso pacífico del inmueble durante el periodo de contrato. Las obligaciones del arrendatario, por la otra parte, es pagar la renta acordada puntualmente, usar el inmueble conforme a lo pactado en el contrato, mantener el inmueble en buen estado y devolverlo en las condiciones pactadas al final del contrato. Las características es la consensualidad. Se perfecciona con el acuerdo de voluntades entre las partes. Temporalidad. La cesión del uso de un inmueble es por tiempo limitado. 1 año, 2 años, 5 años, 3 meses. La renta es una contraprestación económica a pagar por el arrendatario. Ahora, pasamos a lo que es la relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles. Las acciones civiles son mecanismos legales que permiten a las partes involucradas en una obligación contractual exigir el cumplimiento de los términos acordados o la reparación de los daños en caso de incumplimiento. Estas acciones aseguran que los derechos y los deberes establecidos en un contrato sean respetados y pueden ser iniciadas por cualquiera de las partes perjudicadas. Cumplimiento de contratos. Las acciones civiles permiten que una parte pueda demandar a otra parte para asegurar que se cumplan las obligaciones contractuales, como por ejemplo, un contrato de compraventa. Si el vendedor no entrega el bien, el comprador puede iniciar una acción civil para exigir el cumplimiento de la entrega del objeto vendido. La reparación de daños. Si una de las partes incumple con sus obligaciones contractuales, las acciones civiles permiten a la otra parte exigir la reparación de los daños causados. Esto incluye compensación económicas por
prejuicios sufridos. Resolución de disputas. Las acciones civiles también son fundamentales para resolver disputas contractuales. Si hay desacuerdo sobre la interpretación o ejecución de un contrato, las partes pueden recurrir a acciones civiles para que un juez decida sobre la cuestión. Tipos de acciones civiles en el derecho romano. El derecho romano tiene tres acciones civiles, que son el actio empti, actio locati y el actio conducti. El primero, el acto empti, es la acción del comprador para exigir la entrega del bien comprado o reclamar daños por incumplimiento. Acto locati es la acción del arrendador para exigir el pago de la renta o la devolución del inmueble en buen estado. Y el acto conducti es la acción del arrendatario para exigir el uso pacífico del inmueble o reclamar daños por incumplimiento del arrendador. En conclusión, las acciones civiles son instrumentos esenciales que permiten garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y proporcionar una vía para la reparación de daños en caso de incumplimiento. Estas acciones aseguran que los contratos sean respetados y ejecutados, protegiendo los derechos de ambas partes y manteniendo la integridad del sistema legal. Pasamos ahora a los tipos de acciones civiles en el derecho romano relacionadas con contratos. Acciones in persona, que son las acciones personales. Por definición, son acciones dirigidas contra una persona específica para exigir el cumplimiento de una obligación contractual. Y acciones in rem, que son acciones reales. En definición, son acciones que ejercen sobre una cosa para reclamar el derecho de propiedad o posesión. En resumen, las acciones civiles en el derecho romano, tanto en persona como in rem, proporcionan mecanismos legales para proteger y hacer cumplir los derechos derivados de los contratos. Estas acciones aseguran que las obligaciones contractuales sean cumplidas y que los derechos de propiedad y posesión sean respetados, contribuyendo a la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones contractuales. Ahora veremos la ejecución de contratos mediante acciones civiles. Los contratos y el derecho de acudir a los tribunales. Creación de obligaciones. Los contratos en el derecho romano generaban obligaciones entre ambas partes, estableciendo derechos y deberes específicos. Estas obligaciones contractuales podrían incluir la entrega de los bienes, la prestación de los servicios, el pago de una suma de dinero, entre otras. Derecho a la acción judicial. Cuando una de las partes incumplía sus obligaciones, la otra parte tenía el derecho para acudir a los tribunales romanos para exigir el cumplimiento del contrato. Este derecho de acción judicial era esencial para asegurar que los acuerdos contractuales se respetaran y se llevaran a cabo de acuerdo a lo pactado. En resumen, la ejecución de los contratos mediante acciones civiles en el derecho romano proporcionaba un marco legal robusto que aseguraba el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este sistema no solo ofrecía a las partes la posibilidad de recurrir a tribunales para resolver disputas, sino que también mantenía la integridad y la confianza en las relaciones contractuales de los aspectos que son igualmente vitales para los sistemas jurídicos contemporáneos. Ahora, en conclusión, podemos concluir que la relevancia del contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano es fundamental, ya que estableció las bases para el desarrollo de los sistemas jurídicos contemporáneos. Los contratos, entendidos como acuerdos de voluntades entre partes, permitieron la creación de derechos y deberes específicos que aseguran la cooperación del intercambio de la sociedad romana. Esta estructura contractual ha perdurado y sigue siendo esencial en el derecho civil moderno, garantizando que las partes cumplan con sus compromisos y se mantenga la seguridad jurídica. La relación entre las obligaciones y los bienes muebles e inmuebles en el derecho romano subraya cómo estos contratos abarcan diversos aspectos de la vida económica y social. Los contratos relacionados con bienes muebles como la compraventa y el préstamo de uso se enfocan en la transferencia y el uso de objetos que pueden trasladarse fácilmente. Por otro lado, los contratos relacionados con bienes inmuebles como el arrendamiento
se centran en la cesión de derechos sobre propiedades que no pueden moverse sin perder su esencia. Estas distinciones reflejan la adaptabilidad del derecho romano a diferentes tipos de bienes y necesidades contractuales. Finalmente, la conexión entre las obligaciones contractuales y las acciones civiles demuestra cómo el sistema judicial romano proporcionaba mecanismos efectivos para cumplir con los contratos. Las acciones in personam e in rem permitían a las partes reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales para proteger sus derechos, y este sistema garantizaba la seguridad jurídica y el cumplimiento de los acuerdos establecidos por un precedente para que los sistemas legales modernos continuaran utilizando esos mecanismos judiciales similares para resolver las disputas contractuales. En resumen, la función de los contratos en el derecho romano y su relación con los bienes y las acciones civiles han tenido un impacto duradero en la estructura del derecho civil contemporáneo, subrayando la importancia de los contratos como herramientas esenciales para el orden de la justicia y la sociedad. No sé si hasta aquí esté claro o haya alguna pequeña duda. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Bueno, hola, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Yo tengo una duda, todo muy interesante, pero ahí como que tengo una pequeña duda de cuál es la diferencia entre las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano y cómo se relaciona con las obligaciones contractuales, o sea, de una manera sencilla. Ok, mira, es muy fácil de entender si lo disectamos. En primer lugar, por ejemplo, vamos a ver, lo que dice mueble viene del latín mibilis, que se compone de movere, que es mover, y el Sí. sufijo bilis, que quiere decir que sí se puede. Eso quiere decir es un bien mueble, es algo tangible como una computadora que se puede mover. Las cosas muebles son bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su naturaleza, como los animales o objetos personales. Por ejemplo, bienes inmuebles serían como una compraventa, un préstamo de un uso de una televisión, un vaso, un carro. Esos serían los bienes muebles. Mientras que los inmuebles son bienes que no pueden moverse sin dañar su estructura, por decir un edificio, una casa, porque están ligados directamente a la tierra. No sé Ah, si ya quedó claro. sí, sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Creo que me están mandando, a ver, permítame un segundo, acá están en el chat. Andrea, yo tengo una duda. ¿Por qué se consideró el contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano? Eh, la fuente de obligaciones, se relaciona la parte del derecho romano. ¿Por qué se creó como obligaciones? Es el derecho romano, en el contrato se consideró como fuente de obligaciones porque representaba un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que generaba derechos y deberes específicos. Estos contratos establecían compromisos claros y exigibles, lo que facilita o facilitaba una cooperación y el intercambio económico y social, y esto aseguraba el cumplimiento de los acuerdos de las acciones civiles. ¿Por qué se decían obligaciones? Obligaciones, cuando tú estás haciendo un contrato, tú generas una obligación de tu parte al firmar el contrato para hacer algún pago de un bien mueble o inmueble, cuando es de compra-venta. Cuando tú generas ese contrato ya es una obligación. Es tu obligación cumplir con el pago para que se te entregue ese producto. Sí, está claro, Andrea. Muchas gracias.
Por ahí alguien más. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que ya se nos está terminando el tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo el haber estado aquí con este pequeño webinar y espero que haya sido de su agrado. Es una pequeña muestra de lo que es el derecho romano, es muy extenso y este es solo un tema de los contratos. Se los agradezco y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Muchas gracias por tan buena información. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.